¿Qué nos duele psicológicamente? La mentira, la incertidumbre, la incoherencia, el engaño, la pérdida, la frustración. Entonces, cuando yo veo a un político y veo que su respuesta no verbal no coincide con la verbal, yo digo, me está diciendo mentiras y se me activa la ínsula. ¿Qué es el efecto arrastre? Para donde va Vicente, va la gente. Aquel que genera oxitocina en mí, pues yo lo voy a seguir. Ese es el efecto arrastre. Si hay una mayoría, es muy probable que yo vote por el de la mayoría. Pero entonces me dejaste muy preocupado. Entonces, las veces en que yo he votado o hemos votado nosotros ha sido porque nos enganchan el cerebro y es como una medio manipulación, ¿no? Eso está muy interesante. Persuasión, manipulación, ¿qué está en juego a la hora de escoger y elegir nuestros gobernantes? Ese será nuestro tema hoy desde las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Laboratorio de Comportamiento Humano y Neurociencia. Acompáñenme, tome nota. Las cosas no son como son, sino como somos. O mejor, las cosas no son como son, sino como las percibe nuestro cerebro. Y hoy nos encontramos nuevamente en la casa de Mariana Gómez, la doctora Mariana Gómez, directora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano, hablando de un tema muy interesante, la neuropolítica. Cómo los candidatos que aspiran a cargos públicos enganchan nuestro cerebro y nosotros sin darnos cuenta logramos cierta afinidad o nos apartamos como de ese candidato dependiendo de cómo ellos manejan esos enganches. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de poderlos acompañar de nuevo en este maravilloso programa. Eso es cierto, es cierto que hay como técnicas o hay situaciones o cosas que se hacen los candidatos y que nos generan enganche o nos generan rechazo. Claro que sí, pues incluso antes también lo hacían, pero de una forma muy intuitiva. Ahora, después de la época del cerebro, de los años 90, que podamos ingresar a esa caja negra llamada mente, empezamos a entender que muchas de esas técnicas que se han usado a través de la historia para convencer realmente tiene unos cimientos biológicos bastante fuertes y que logran activar esos denominados sesgos cognitivos en nuestro cerebro para llevarnos de alguna forma a actuar a favor o en contra, como bien lo dices, o a vernos persuadidos a través de diferentes estrategias. Y eso es lo que podemos llamar como neuropolítica. Es correcto. Es como todo. La neurociencia aplicada a la política es el conocimiento de nuestra evolución filogenética para activar esos atajos mentales que nuestra mente y nuestro cerebro han desarrollado principalmente para convencer. ¿Qué busca un político? Convencer, ¿sí? Entonces la neurociencia lo que da son esas herramientas que nos ayudan a activar la mente de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Pero entonces me dejaste muy preocupado. Entonces, las veces en que yo he votado o hemos votado nosotros ha sido porque nos enganchan el cerebro y es como una medio manipulación, ¿no? ¿Vos qué pensás? Bueno, ahí hay una diferencia entre persuasión y manipulación, ya, persuasión y por el otro lado es manipulación. Es manipulación. Ya. La persuasión es cuando yo doy diferentes herramientas, caminos, técnicas o palabras para convencer a una persona de algo que esa persona ya sabe que quiere hacer. Entonces en la persuasión es más que yo termine de convencerte que votes por mí, pero tú ya tienes una intención de hacerlo. Sí. Manipular es cuando tú no tienes ninguna intención de votar por mí, pero yo te llevo a que lo hagas. Ahí está la diferencia entre manipulación y persuasión, ¿cierto? Que es como lo que siempre nos da miedo o nos da susto frente a eso. Pero sí, las investigaciones en neurociencia y cuando vemos la toma de decisiones electorales, vemos que hay un 80% de esa decisión que es guiado más por elementos de carácter emocional, por activar sesgos cognitivos, por confianza percibida, entre otros. Y hay un 20% que es lo que vamos a denominar como lo racional, que en nuestro país lastimosamente corresponde a unos asuntos de maquinaria, ¿cierto? Es decir, de votos que ya están.
que ya están por defecto, sea por un beneficio económico, por un mercado o por algo así, que ya están amarrados. Entonces es muy complejo que estos modelos de la neurociencia funcionen en nuestros países por esa maquinaria que ya está. Pero el 80% de la decisión es emocional. Ve, Mariana, ¿qué es un sesgo cognitivo? Perfecto. ¿Cómo lo podemos explicar con una manera muy sencilla? Bueno, los sesgos cognitivos son atajos que el cerebro ha tomado a través de la evolución para ahorrar energía. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes en una sabana en donde vamos a cazar y aparece de pronto un león, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos mirando el león o analizando ese león tan bonito, eso es un león o no, ¿qué hago? Huyo, me quedo paralizado, pues nos come el león y nos morimos. Entonces, ¿qué hacen los sesgos cognitivos? Inmediatamente ve una amenaza, lo activa para que huya y la supervivencia sea garantizada. Entonces, por ejemplo, el miedo, la aversión a perder o el miedo a perder, el dolor de pagar, ¿cierto? Son sesgos cognitivos que se han ido desarrollando para que el cerebro ahorre energía. O, por ejemplo, estábamos en un grupo humano y de pronto una persona del grupo lee un peligro y empieza a correr. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Ir a ver cuál era el peligro inminente? No, corra, ¿sí? Entonces los sesgos cognitivos ayudaron a la supervivencia de la especie y son eso, son atajos de pensamiento para ahorrar energía y que en ese análisis que podamos hacer para tomar la decisión, pues no muramos en el intento. ¿Y cuáles son los sesgos cognitivos que utiliza más el campo de la política? Bueno, les cuento que tenemos alrededor de 64 sesgos cognitivos decodificados hoy por la psicología cognitiva, ¿cierto? Sin embargo, los que más utilizan los políticos podría decirse que son el efecto arrastre. ¿Qué es eso? Bueno. Eso está muy interesante. ¿Qué es el efecto arrastre? Bueno, el efecto arrastre lo voy a resumir en una frase, ¿cierto? Coloquial. Para donde va Vicente, va la gente. Ese es el efecto arrastre. Hay una mayoría, es muy probable que yo vote por el de la mayoría. Exactamente. O por ejemplo, muchas personas están diciendo que esta persona es mala. Entonces yo empiezo a creer de acuerdo a la cercanía que ese grupo humano tenga conmigo, porque el efecto arrastre o los sesgos cognitivos no los activa cualquier persona. Para yo poder activar un sesgo cognitivo tengo que tener similaridad y empatía. Es decir, para yo activar un sesgo en un adolescente debo ser medio adolescente, ¿sí? Bueno, un adulto debo ser un adulto, pero es difícil activar los sesgos desde unas posiciones de poder o desde unos ideales que están mucho más alejados. Entonces es también eso, los sesgos no se activan por cualquier cosa. Entonces si mi público objetivo es un público joven, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a contratar jóvenes que hagan cosas que arrastren el comportamiento de los otros a los que quiero llegar. Y probablemente vestirse también como joven y proyectar esa imagen. Así es. Claro que sí, que es el principio de similitud. Similitud. Principio Otro sesgo de cognitivo. similitud. Otro sesgo cognitivo que ayuda más que todo a generar una empatía o una cercanía emocional. Cuando yo siento que te vistes similar a mí, que hablas similar a mí, que te mueves similar a mí, yo digo, hace parte de mi manada, que ahí es el otro sesgo cognitivo. Si hace parte de mi manada, él es como yo, entonces yo puedo confiar, ¿sí? Pero cuando está muy alejado, entonces yo digo, no puedo confiar en esta persona porque está muy allá y yo tal vez no vaya a llegar o no esté a su nivel. Hay técnicas para convencer y activar sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos son atajos mentales que utiliza el cerebro para ahorrar energía. Y es muy importante conocer esto para estar conscientes, al menos en lo posible, de esas decisiones que estamos tomando. Sigamos juntos en esta interesante entrevista. Tome nota. Y en el tema de la imagen, ¿cuáles son esos sesgos que se utilizan? Bueno, perfecto. Porque ya tenemos el similitud y de arrastre. Y manada. Y manada. Ajá, ahí van tres, de forma pues muy resumida, ¿cierto? Ahora en las estrategias políticas lo hacen de muchas formas, que más adelante lo podemos conversar. Entonces, desde la imagen física, ¿qué sucede? Hay un principio que se llama la simetría facial, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la simetría facial? La simetría facial es que la cara es 1.5 veces más alta que ancha. Y la distancia entre las pupilas y las orejas, las pupilas y la comisura labial, entre otras. Ahora bien,
nuestro cerebro lee la simetría en una persona de forma automática, más o menos en 160 milisegundos, porque tenemos una estructura llamada gyrus fusiforme en nuestro cerebro, es una estructura muy grande y solo hace una cosa, leer rostros, leer caras, es lo único que hace. Es una cosa como involuntaria, inconsciente. Inconsciente. Entonces, ¿qué nos pasa? Que vemos a alguien y a mí esa persona como que no me cayó bien, pero yo nunca he hablado con ella y no me ha hecho nada, porque me cae como, tiene que ver con asuntos de simetría facial e incluso con el olor, ¿sí? Compatibilidad biológica. Entonces, ¿qué pasa? Hoy sabemos que la simetría facial libera una neurohormona llamada oxitocina, ¿sí? Que es la denominada neurohormona de la confianza y que media en las improntas, en esos vínculos que son muy difíciles de romper y que incluso se crean en los mamíferos durante el parto, que de la mamá con el bebé. Hay oxitocina que se libera junta y crea vínculos, e incluso también se ha hecho con patos. Los primeros experimentos o cuando se descubrió esto lo hizo Konrad Lorenz en sus investigaciones con ansanarios, donde él empezó a ver que cuando un patico nacía seguía o tenía una conducta de seguimiento con lo primero que veía. Los paticos nacieron y le quitaron la mamá pato. ¿Y le pusieron la gallina? No siguieron la gallina, ¿no? Sí. ¿Sí la siguieron? Sí, la siguieron. Y quitaron la gallina. Konrad Lorenz dijo, bueno, y si quito una gallina, que es pues un ave, y pongo un perro, ¿será que van a seguir el perro? No, pues son dos especies muy distintas. Siguieron el perro. ¿Siguieron el perro? Sí. Entonces Konrad Lorenz dijo, no, ¿y si me pongo yo? ¿Será que me siguen? Y siguieron a Konrad Lorenz. Y siguieron a Konrad Lorenz. A ver, entonces, aquel que genera oxitocina en mí, entonces yo lo voy a seguir. Eso es como la base de ese experimento. Así es, que la confianza, en este caso en las aves, es con lo primero que veían, pero en los humanos también pasa, y pasa de muchas otras formas. E incluso Konrad Lorenz le puso un objeto inanimado a los patos, les puso una botella amarrada de una cuerda, empezó a jalar la botella y los paticos seguían la botella. Entonces, ¿qué concluye Konrad Lorenz? Que los ansanarios se improntan, porque eso se llama una impronta, un vínculo, y tienen una conducta de seguimiento con lo primero que ven, ¿sí? Pero resulta que en los humanos también pasa, y no únicamente durante el nacimiento, porque durante el parto se libera oxitocina, que es lo que incluso que permite que la mamá dilate para que salga el bebé sale y libera oxitocina también, y al liberar oxitocina al tiempo se crean vínculos que son de por vida y que son muy difíciles de romper. Eso se llama la impronta mediada por oxitocina. Pero resulta que crecemos y que nuestro cerebro libera oxitocina si ve un rostro simétrico. Entonces yo veo un rostro simétrico y yo como que le creo y como que me cae bien y no sé por qué. Pero de pronto veo un rostro que se aleja de esa simetría y digo, me cae mal y no sé por qué, ¿cierto? Entonces, efectivamente, por ejemplo, la neurociencia y principalmente los políticos hacen uso del manejo de su imagen política para generar oxitocina en los ciudadanos, en los electores. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo nosotros buscamos ese punto de simetría? Que es pues como algo importante acá. Y depende del funcionamiento cerebral. ¿Sí? Esos principios de cómo funciona nuestra mente. Entonces, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Carlos, mira, esas teorías localizacionistas de nuestro cerebro son teorías que ya pues no tienen mucha relevancia. Sin embargo, si hablamos de una especialización en funciones, entonces nuestro hemisferio izquierdo se especializó más en funciones lingüísticas, lógicas, matemáticas, paso a paso, ¿cierto? Ahora el cerebro funciona como un sistema, todo se activa para yo hacer eso, pero hay más especialización allí. Y el hemisferio derecho se especializó más en funciones como la creatividad, el reaccionar a la música, el leer, emociones faciales, más sensible o emocional. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna razón evolutiva que yo desconozco, yo no sé por qué, nuestros hemisferios se cruzaron, ¿sí? Entonces, toda la parte derecha de mi cuerpo la mueve el hemisferio izquierdo y toda la parte izquierda la mueve el hemisferio derecho. Por eso, si yo me doy un golpe en la cabeza en el lado derecho, voy a tener una reacción al lado contrario. Entonces, eso pasa a nivel motor, a nivel auditivo, a nivel visual y a nivel emocional. Entonces, en ese orden de ideas, Carlos, ¿cuál crees que es la de mi cara más emocional? ¿La izquierda o la derecha?
La derecha. No, ¿cómo es? La izquierda. La izquierda. ¿Por Entonces, qué? si nosotros... Porque cruza. Porque cruza, Ajá. porque es movilizada por el derecho, que es emocional. Entonces, si yo quiero conectar emocionalmente, debo mostrar mi cara izquierda. Incluso las investigaciones de Alexander Todorov muestran que obtenemos el doble de like en Instagram cuando nos tomamos una selfie de perfil izquierdo. Imagínate. Ahora, hay personas que dicen, no, es que mi perfil es el derecho. Normalmente ese tipo de personas son dominantes, autocontroladas y con una personalidad muy fuerte. Entonces, de acuerdo al objetivo que tenga el político, si yo soy un político que me quiero ver dominante, con fuerza, pues entonces muestro mi perfil derecho. Pero si yo soy un político que me quiero ver emocional, cercano, muestro mi perfil izquierdo. Pero eso no es todo. Resulta que para persuadirnos aún más... Hay más, Dios mío. Duplican el perfil. Duplican el perfil. O sea, coges una parte y la pones al... Lo duplico en espejo y sale una cara de dos perfiles izquierdos o una cara de dos perfiles derechos, que es con alta simetría, porque es la misma. O sea que eso hace que mi cerebro lo interprete Libere oxitocina. y libere más oxitocina. No te puedo creer eso. Eso es algo de lo que se hace en la neurociencia en temas de imagen política, por ejemplo. Muy bien, ¿y qué llevamos hasta el momento de esta interesante entrevista? Aunque es complejo, debemos tener en cuenta que detrás de una imagen de candidatos o personajes políticos hay muchas estrategias de persuasión. Probablemente esto nos puede servir para estar atentos a esas decisiones que nosotros como ciudadanos vamos a tomar y que sean decisiones más propias, más naturales, sin ser tan influidas. Sigamos en esta interesante entrevista. Tome nota. Y eso, a mí me gustó mucho cuando dijiste, eso es persuasión, no manipulación. Bueno, lo pueden utilizar para manipular. También. Sí, claro que sí, ¿cierto? Pues si yo no quiero votar por esa persona, pero empiezo a sentir que quiero hacerlo cuando me caía mal, cuando no sentía nada, ahí hablamos de una manipulación. Y el problema, Carlos, más que si es persuasión o manipulación, es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No es posible uno como estar atento a los sesgos cognitivos, como uno tener como un antivirus de sesgos cognitivos. No es posible. No es posible. No es posible. Yo me conozco los 64 sesgos, los he leído, los he estudiado y todos los días caigo en ellos. Todos los días. Y son negativos todos. Uno no se pueden ver como algo negativo tampoco. No se pueden ver como algo negativo, porque garantizaron la supervivencia de la especie. Los sesgos cognitivos incluso, hay unos que ayudan mucho en la inteligencia social, en la inteligencia emocional, hay otros que ayudan mucho, por ejemplo, en la toma de decisiones. Entonces, los sesgos cognitivos, sí, las marcas, los políticos los utilizan para persuadirnos, para convencernos, pero no necesariamente son malos. Es más, son necesarios para nosotros, porque un cerebro que tenga que pensar toda decisión es un cerebro que se va a cansar muy fácil, que va a liberar mucho cortisol, que se va a estresar demasiado. Entonces, por ejemplo, el sesgo de la reciprocidad es un sesgo bueno, ¿sí? ¿Qué relación funciona sin reciprocidad? Sin yo dar también de lo que recibo, que es más o menos eso lo que dice la reciprocidad. Si tú me das un regalo, entonces yo siento como que yo le tengo que dar algo a Carlos porque me dio un regalo. Y si no lo hago me siento incómodo. ¿Sí? Es un sesgo por eso, porque uno no tiene que devolver todo, pero a la vez es un principio de las relaciones humanas que es importante tener en cuenta. Mariana, y bueno, si uno no puede como evadir esos sesgos, que es posible uno dar como algunos, tú los dices neurotips, como para tomar una decisión lo más limpia y personal posible en política. Realmente es muy complejo, porque hay un tema ideológico, hay un tema de valores, hay un tema cultural, hay un tema también incluso de antivalores, más los sesgos, más la imagen. Entonces es muy complejo realmente ser objetivo para tomar una decisión como esta. Qué pena, yo te interrumpo. Entonces,
Recuerdo la vez pasada que tuvimos el programa sobre ansiedad y nos decías que el frontal es el que toma las decisiones. Entonces uno podría decir que en el tema de política el frontal disminuye y toma control la amígdala. Entonces sí, Carlos, pues el frontal sigue tomando la decisión. Lo que pasa es que tenemos que entender que el frontal está dividido en dos: la corteza dorsolateral, que está más arriba y que es más racional, funciones ejecutivas, paso a paso, pero la corteza orbitofrontal, que es la que está encima de nuestras cejas, es la que toma la decisión, pero no toma la decisión sola. ¿Qué hace? Nivela o hace un análisis, bueno, conmuta, nuestro sistema límbico está diciendo esto y mi corteza dorsolateral está diciendo eso. ¿Cuál tiene más fuerza? Lo emocional, entonces tomo una decisión más emocional. La mayoría de veces gana lo emocional, porque, hablando desde la evolución, tiene muchos más años en nuestro proceso evolutivo. El sistema límbico es antiguo, la corteza es nueva. Entonces hay muchas más conexiones de lo emocional a lo racional. Somos más emocionales que racionales. Absolutamente, absolutamente. Y cuando nos emocionamos no pensamos. Algo así sucede, ¿cierto? Por eso el amor es ciego. Por eso el amor es ciego, claro. Y por eso las frases del corazón tienen razones que la razón no entiende, ¿cierto? De Pascal, esta frase de Pascal. Y la ínsula, yo he escuchado que la ínsula en este tema, si uno está consciente para proyectar su imagen en todo pues que tiene que ver con la neurociencia involucrada en otros campos, es no tocar la ínsula. Es lo que debemos evitar, o lo que debe evitar un político, activar la ínsula. Vamos a utilizar una metáfora. Vamos a decir que la ínsula es el centro del dolor psicológico, ¿sí? ¿Qué nos duele psicológicamente? La mentira, la incertidumbre, la incoherencia, el engaño, la pérdida, la frustración, un montón de cosas que nos duele psicológicamente. Entonces, cuando yo veo un político y veo que su respuesta no verbal no coincide con la verbal, yo digo, me está diciendo mentiras. Y se me activa la ínsula. Y ese me está diciendo mentiras es inconsciente a veces. Es inconsciente. ¿Cómo la lectura la hace cuál el parte? Gyrus fusiforme. Gyrus fusiforme. Es grandísimo, grandísimo en nuestra corteza, es muy grande, una estructura gigante y solo lee rostros. Y eso explica por qué nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a buscarle cara a todo. No sé si te ha pasado, que una cara en la nube, que una cara en la montaña, que la cara que tiene el auto. Eso se llama efecto pareidolia, y el efecto pareidolia viene del tamaño de ese gyrus fusiforme que siempre está buscando caras. Entonces el político dice algo y yo leo que probablemente lo que está diciendo no concuerda con su cara, me genera reactancia psicológica. Es decir, rechazo. Mariana, esto de verdad que es súper interesantísimo y muchas gracias por estar con nosotros. A mí se me va el tiempo volando cuando estoy con vos. Muchas gracias. No. Y vos sos la invitada de este canal. Muchas gracias por creer en nosotros y por esta apuesta que estamos haciendo. Muchas gracias por la invitación y me encanta compartir el conocimiento, así que gracias a ti, Carlos, por esas conversaciones tan interesantes. Muy bien, ¿y qué nos dejó esta entrevista con la doctora Mariana Gómez Mejía, desde el Laboratorio de Comportamiento Humano y Neurociencias de la Universidad Pontificia Bolivariana? Estar atentos, conocer los sesgos cognitivos, aunque es complejo, nos puede ayudar a que nuestras decisiones sean más propias. Es difícil salirse de los sesgos cognitivos porque ya es una preprogramación que tiene nuestro cerebro, pero conocerlos seguramente nos ayudará. Los invito para que sigan disfrutando de nuestro contenido. Toca la campanita, dale like al video y mientras ustedes siguen ahí con nosotros, apostándole a la salud y a la vida, yo sigo aprendiendo sobre salud y vida integral. Nos vemos en la próxima.